Buenas tardes. En esta presentación nosotros revisaremos varios de los pilares que son fundamentales en la medicina basada en la evidencia. Aunque con frecuencia nosotros utilizamos recomendaciones clínicas y tomamos decisiones terapéuticas a diario, muchas veces no nos detenemos a analizar de dónde proviene la evidencia que respalda todas las decisiones que tomamos. Abordamos, o más bien vamos a abordar cuáles son los estudios de pronóstico, los cuales nos van a permitir anticipar la evolución de una enfermedad. También vamos a repasar los estudios de riesgo que nos permiten identificar los factores que están asociados al desarrollo de determinadas enfermedades. Vamos a repasar los estudios de daño que evalúan los efectos adversos de tratamientos o de ciertas exposiciones y posteriormente analizaremos los estudios económicos en salud, fundamentalmente pues en sistemas sanitarios con recursos limitados. Y revisaremos también el análisis de decisiones, lo cual es una herramienta que nos permite elegir entre diferentes alternativas cuando existe incertidumbre. Finalmente estudiaremos las guías de práctica clínica, el sistema GRADE, que actualmente constituye un estándar que es internacional para graduar la calidad de la evidencia y la fuerza de las recomendaciones que leemos en las guías de práctica clínica. Al finalizar esta sesión, pues tenemos varios objetivos a alcanzar, como comprender los estudios de pronóstico, identificar los estudios de riesgo y daño, interpretar medidas de asociación, analizar estudios económicos, aplicar análisis de decisiones y evaluar las guías de práctica clínica sobre todo mediante el sistema eh, GRADE. Una realidad en la práctica médica es que prácticamente todas nuestras decisiones se toman bajo algún grado de incertidumbre. Cuando recibimos a un paciente, nos preguntamos, ¿cuál es el diagnóstico correcto? ¿Cuál es el tratamiento más adecuado? ¿Qué complicaciones podría desarrollar y cuál será la evolución futura? Por ejemplo, imaginemos un paciente que vive con insuficiencia cardíaca avanzada. Aunque disponemos de múltiples estudios, no podemos saber con absoluta certeza cuánto tiempo vivirá o si responderá probablemente a un determinado tratamiento que nosotros le indiquemos. Durante muchos años, estas decisiones dependieron principalmente de la experiencia personal del médico. Sin embargo, la evidencia moderna exige integrar esa experiencia clínica con la mejor evidencia científica disponible, de tal forma que la medicina basada en evidencia surge precisamente para disminuir esta incertidumbre y permitir que nuestras decisiones pues sean más objetivas, sean reproducibles y sean justificables. Veamos un ejemplo práctico. Imaginemos una persona de 68 años de edad que vive con insuficiencia cardíaca avanzada. Como médicos, nosotros podríamos formular varias preguntas importantes, como ¿vivirá 6 meses o 5 años? ¿Se beneficiará de algún tratamiento como un desfibrilador implantable? ¿La intervención es costo efectiva? Observemos que cada una de estas preguntas pertenecen a un dominio diferente. La pregunta, ¿vivirá 6 meses o 5 años? Es una pregunta de pronóstico. En cambio, la segunda corresponde a una pregunta terapéutica. ¿Qué tratamientos se beneficia? Y la tercera valora una pregunta económica. Cada tipo de pregunta requiere diseños de investigación distintos. Por ello es fundamental aprender a identificar qué pregunta estamos haciendo antes de buscar la evidencia científica. La definición clásica de medicina basada en evidencia fue propuesta por este autor que ustedes pueden leer aquí, Sackett, David Sackett, que fue considerado
uno de los padres, o más bien el padre de la medicina basada en evidencia. Esta se define como el uso que es consciente, que es juicioso, de la mejor evidencia científica de la cual disponemos para tomar decisiones sobre los pacientes. Es importante mencionar que la evidencia por sí sola no es suficiente. Por ejemplo, un ensayo clínico nos puede demostrar que determinado tratamiento va a ser eficaz, pero si la persona no puede acceder a él o no desea recibirlo, la decisión final será diferente. Por lo tanto, esta medicina basada en evidencia nunca reemplazará el juicio clínico, sino ambas partes se complementan. La meta es que nosotros podamos integrar esa experiencia con las preferencias del paciente, con la mejor evidencia que existe. Nosotros tenemos cuatro pilares en la toma de decisiones. Tenemos que el primer pilar es la evidencia científica, a través de los estudios clínicos que nosotros leemos día a día. El segundo es la experiencia del clínico, que nos va a permitir interpretar y aplicar esa evidencia en situaciones o en escenarios reales. El tercero son las preferencias y los valores del paciente. Y el cuarto es el contexto clínico, que incluye qué recursos tenemos disponibles, el acceso a los tratamientos y las características de nuestro sistema de salud. Por ejemplo, un medicamento puede tener evidencia sólida y ser recomendado por todas las guías internacionales, pero si no está disponible en nuestro hospital o el paciente no puede pagarlo, la decisión práctica será distinta. Una de las competencias más importantes en la medicina basada en la evidencia es que nosotros formulemos adecuadamente estas preguntas clínicas. Y no todas las preguntas pues son iguales. Podemos preguntar acerca de tratamientos, de diagnóstico, de pronóstico, de riesgo, de costos. Cada pregunta tiene una metodología que es específica. Si utilizamos el diseño incorrecto para responder una pregunta clínica, podemos llegar pues a conclusiones que son erróneas. Por ejemplo, un estudio de casos y controles es muy bueno para estudiar factores de riesgo, pero no es el diseño ideal para evaluar, por ejemplo, la eficacia terapéutica. Por eso es muy importante identificar la naturaleza de nuestra pregunta. En estas columnas se resume la idea más importante de toda la presentación. Cada pregunta clínica va a tener un diseño ideal. Por ejemplo, para el tratamiento, el estándar son los ensayos clínicos aleatorizados. Para el diagnóstico utilizamos sobre todo estudios que se llaman estudios de prueba diagnóstica, que lo vamos a ver la próxima clase. Para preguntas de pronóstico, pues el estudio ideal son las cortes prospectivas. Para riesgo podemos utilizar cohorte o estudios de casos y controles. Para las preguntas de daño también utilizamos estudios longitudinales como las cohortes o estudios de farmacovigilancia. Y para evaluar costos son los estudios económicos. Recordar esta asociación o esta relación nos va a permitir inclusive realizar pues búsquedas bibliográficas que van a ser eficientes y mejorar nuestra evidencia. Ahora vamos a hablar sobre los estudios de pronóstico. Los estudios de pronóstico intentan responder a una pregunta: ¿qué le ocurrirá a mi paciente en el futuro? Este tipo de estudios nos va a evaluar la probabilidad de que ocurra un desenlace específico durante un periodo determinado. Los desenlaces más frecuentes pueden ser, por ejemplo, mortalidad, recaídas, riesgo de hospitalización, complicaciones. El conocimiento de este pronóstico nos va a permitir informar adecuadamente a nuestro paciente y planificar nuestras estrategias terapéuticas. Por eso es importante el poder, eh, pues, identificar
¿Qué podemos estudiar con estos estudios de pronóstico? Porque nos va a permitir seleccionar tratamientos, planificar un seguimiento, identificar, por ejemplo, pacientes que sean de alto riesgo. Las preguntas de pronóstico suelen centrarse sobre todo en, en tres aspectos. Primero, nos pueden permitir estudiar supervivencia durante un periodo de tiempo específico. También nos permiten conocer riesgo de recaída o progresión de la enfermedad o conocer algún desenlace. Por ejemplo, en cáncer de mama nosotros pudiéramos preguntar cuál es la supervivencia a 5 años, qué riesgo existe de recurrencia y qué variables se van a asociar a una peor evolución. El diseño ideal para estos estudios de pronóstico son las cohortes prospectivas. En estos diseños se selecciona, como lo vimos en clases previas, primero un grupo de pacientes, es decir, una cohorte, y se le va a seguir a lo largo del tiempo. Uno de los conceptos más importantes también es los análisis de supervivencia. La supervivencia no se refiere únicamente a la muerte. En estos estudios de supervivencia podemos aplicar cualquier evento, recaída, hospitalización o progresión de la enfermedad, y hacemos un análisis con curvas de Kaplan-Meier que nos va a permitir estimar la probabilidad de permanecer libre de algún evento determinado a lo largo del tiempo. También en los estudios de pronóstico se pueden hacer análisis de modelos de Cox que nos van a permitir ajustar múltiples variables de manera simultánea e identificar predictores independientes de determinado desenlace. El riesgo relativo, o también denominado RR, nos va a permitir comparar la incidencia de un evento entre expuestos y no expuestos. Es probablemente una de las medidas epidemiológicas más intuitivas. Esto también ya lo habíamos revisado en clases previas. Nosotros vimos que un R de 1 significa ausencia de asociación. Un RR mayor de 1 indica aumento de riesgo y un RR menor de 1 indica que es un factor protector. Por ejemplo, si el riesgo de cáncer de pulmón es 20% en fumadores y del 10% en no fumadores, el riesgo relativo es de 2. Y esto significa que los fumadores presentan el doble de riesgo para cáncer de pulmón. Tenemos otra medida de asociación que los utilizamos en los análisis de supervivencia. Esta medida es el hazard ratio o se abrevia HR. Se interpreta igual que el riesgo relativo, pero no es lo mismo. Esta medida se utiliza en este tipo de análisis de supervivencia y el hazard ratio considera no solo si ocurre el evento o no, sino también en qué momento ocurre. Por eso es especialmente útil cuando analizamos mortalidad o a recaídas a lo largo del tiempo. Su interpretación pues también es sencilla. Un hazard ratio igual a 1 significa ausencia de diferencia. Mayor a 1 indica un mayor riesgo y menor a 1 indica un menor riesgo. En este ejemplo observamos pacientes con cáncer de mama con un hazard ratio del 0.65%. ¿Qué significa esto? Significa que en cualquier momento del seguimiento, los pacientes tratados o las pacientes tratadas presentan un riesgo de muerte del 35% menor que el grupo con el que se compara. Es importante destacar que el hazard ratio no implica necesariamente
que el 35% más de pacientes sobrevivan. Lo que expresa es una reducción relativa de la velocidad con la que ocurre el evento. Esta diferencia es fundamental para poder interpretar correctamente los estudios de supervivencia. Los estudios de pronóstico pues tienen diversas aplicaciones. Nos permiten informar mejor a los pacientes sobre su evolución, nos facilitan a individualizar tratamientos, ayudan a seleccionar intervenciones, nos permiten planificar el seguimiento de los pacientes y pues actualmente la medicina depende en gran medida de herramientas pronósticas que nos permiten estimar el riesgo de cada paciente. Vamos a pasar ahora a los estudios de riesgo. La pregunta que responden es, ¿cuáles son los factores o qué factores aumentan la probabilidad de desarrollar una determinada enfermedad? Estos estudios buscan identificar exposiciones asociadas con desenlaces específicos. Existen numerosos ejemplos que son clásicos. Por ejemplo, el tabaquismo aumenta el riesgo de cáncer pulmonar, la obesidad incrementa el riesgo de diabetes tipo 2, la hipertensión de enfermedad cerebrovascular, el virus de papiloma humano incrementa el riesgo de cáncer cervicouterino. Uno de los diseños que son más utilizados para estudiar factores de riesgo son los estudios de casos y controles, que de hecho fue una de sus preguntas de examen. En este diseño comenzamos identificando personas que ya tienen la enfermedad, que son los casos, y personas que no la tienen, que son el grupo de controles. Posteriormente vamos a investigar hacia atrás, es decir, de forma retrospectiva, si esas personas que enfermaron o no estuvieron expuestas a un posible factor de riesgo. Por ejemplo, si queremos estudiar la asociación entre tabaquismo y cáncer de pulmón, seleccionamos pacientes con cáncer de pulmón y vamos a tener un grupo comparable sin cáncer. Luego vamos a analizar en nuestra base de datos, en nuestros expedientes, cuántos fumaban en cada grupo y quiénes tampoco y quiénes no lo hacían. La principal ventaja de estos estudios es que son rápidos, son económicos y son muy útiles para estudiar enfermedades poco frecuentes. Su principal limitación es la posibilidad de sesgo de memoria, ya que los pacientes pueden recordar eh, de manera diferente exposiciones pasadas o también sesgos de pérdida de información que no se halla la información en los expedientes que revisemos. En los estudios de casos y controles, la medida que utilizamos son el OR o también llamada odds ratio o también conocida como razón de momios o también es lo mismo denominarlos como productos cruzados. El OR compara la probabilidad de exposición entre casos y los controles. Su interpretación es similar al riesgo relativo. Un OR de 1 significa ausencia de asociación. Si es mayor a 1, indica que la exposición se asoció con mayor probabilidad a la enfermedad y un OR menor de 1 sugiere que es un factor que es protector. Por ejemplo, si obtenemos un OR de 4 para tabaquismo y cáncer pulmonar, significa que los pacientes con cáncer tuvieron 4 veces más probabilidad de haber sido fumadores que los controles. Es importante recordar que el OR no es exactamente igual al RR, aunque cuando la enfermedad es rara, ambos valores pues suelen ser muy parecidos. Una asociación estadística no siempre nos va a decir el impacto real que tiene un factor de riesgo. Para ello utilizamos otras medidas como el riesgo atribuible. El riesgo atribuible nos va a representar el riesgo absoluto generado por una exposición. Por ejemplo, si la incidencia de la enfermedad coronaria es del 15% en fumadores y 5% en no fumadores, el riesgo atribuible es del 10%.
¿Por qué? Porque surge de esta fórmula. El riesgo absoluto es igual al riesgo en expuestos menos el riesgo de no expuestos. Esto significa, este 10% significa que 10 de cada 100 casos podrían atribuirse directamente al tabaquismo. Luego tenemos otra medida de asociación. Se le llama fracción atribuible poblacional, lo cual nos indica cuántos casos podrían prevenirse en toda una población si nosotros elimináramos esa exposición. Este concepto sobre todo es muy importante en salud pública porque nos va a ayudar a priorizar intervenciones que son preventivas. Vamos a pasar a los estudios de daño. Tradicionalmente, la investigación se ha enfocado en demostrar beneficios, pero es muy importante también identificar qué riesgos y qué efectos adversos podemos asociar a determinadas intervenciones. La pregunta que responde es, ¿puede una intervención producir daño? Estos puede estar asociado, por ejemplo, a medicamentos, a procedimientos quirúrgicos, a ciertos dispositivos médicos o inclusive también exposiciones ambientales. Por ejemplo, los anticoagulantes sabemos que disminuyen los eventos tromboembólicos, pero también pueden incrementar el riesgo de hemorragia. Los corticosteroides controlan enfermedades inflamatorias, pero pueden producir osteoporosis, alteraciones en la glucosa o incrementar el riesgo de infecciones. Esta evaluación equilibrada entre los beneficios y los riesgos siempre es fundamental para tomar decisiones responsables. El número necesario para dañar, o también llamado NNH, es una medida muy útil para valorar riesgos. Representa cuántos pacientes deben exponerse a una intervención para que ocurra un solo evento adverso. Mientras más alto sea el número necesario a dañar, más seguro suele ser la intervención. Por ejemplo, si yo tengo un número necesario a dañar de 500, indica que se requieren 500 pacientes expuestos para conducir un evento adverso. En cambio, si tengo un número necesario a dañar de 10, refleja un riesgo considerablemente mayor. Esta medida nos va a ayudar mucho a contextualizar cuál es la magnitud real de los riesgos asociados a una determinada intervención. Y vamos a analizar este ejemplo. El riesgo de sangrado en el grupo, en un grupo tratado con anticoagulantes es del 4% y en el grupo control es de 2%. La diferencia absoluta de riesgo es de 2% y el número necesario a tratar es de 50, porque surge de la división de 1 entre el aumento absoluto de riesgo. La interpretación es que por cada 50 pacientes tratados ocurrirá un episodio de hemorragia atribuible al uso de los anticoagulantes. Si el tratamiento previene infartos o muertes en una proporción importante, el beneficio puede superar ampliamente este riesgo. Por eso siempre debemos evaluar simultáneamente tanto la eficacia como la seguridad. Y bueno, esta tabla comparativa nos resume cuáles son las medidas que nosotros utilizamos dependiendo cada diseño de investigación. Resumiendo, en las cohortes y ensayos clínicos utilizamos el riesgo relativo. En los casos y controles, el odds ratio. En los estudios de supervivencia, el hazard ratio. Y en los ensayos clínicos podemos utilizar el número necesario a dañar. Vamos a pasar ahora a los estudios de
a los estudios de economía en salud. La necesidad de estos estudios surge porque los recursos muchas veces son limitados y las necesidades sanitarias pues son infinitas. Ningún sistema de salud puede ofrecer absolutamente todo a todos los pacientes. Por ello es importante establecer prioridades. Y la economía en salud busca responder una pregunta fundamental, que es, ¿cómo es que nosotros podemos obtener el máximo beneficio sanitario utilizando los recursos de los cuales disponemos? Es importante enfatizar que la economía de la salud no busca gastar menos, sino busca utilizar los recursos de forma inteligente para generar el mayor beneficio que sea posible. La economía de la salud analiza cuatro elementos fundamentales: los costos, las consecuencias, la eficiencia y la asignación de los recursos. Por ejemplo, dos medicamentos pueden producir resultados similares, pero uno puede costar 10 veces más. En este caso surge la pregunta de si la diferencia de costo está justificada por los beneficios que se obtienen del medicamento. Los costos que se producen de determinadas intervenciones pueden ser costos directos o costos indirectos. Los costos directos corresponden a los gastos que están relacionados directamente con la atención médica. Incluye, por ejemplo, las hospitalizaciones, consultas, medicamentos, estudios de laboratorio, procedimientos quirúrgicos, de rehabilitación. Por ejemplo, en un paciente que tiene infarto agudo del miocardio, nosotros podemos calcular costos directos asociados a la angioplastía, a la estancia hospitalaria, a los medicamentos, sus consultas de seguimiento. Estos suelen ser los costos que son más fáciles de medir porque aparecen claramente registrados en un sistema de salud. Y los costos indirectos suelen ser menos visibles, pero también pueden ser enormes porque pueden incluir, por ejemplo, pérdidas por parte de la productividad laboral, incapacidad laboral, ya sea temporal o permanente, el ausentismo y la disminución de los ingresos. Por ejemplo, una persona joven que desarrolla insuficiencia renal crónica puede perder años de productividad laboral y desde una perspectiva social, estos costos pueden incluso superar los costos médicos directos. Por ello, muchos estudios económicos incorporan a su análisis tanto los costos directos como los costos indirectos. Un análisis de costo minimización se utiliza cuando dos alternativas tienen resultados clínicos equivalentes. Si ambos producen el mismo beneficio, la decisión se basa entonces exclusivamente en el costo. Un ejemplo frecuente es comparar entre medicamentos genéricos y los que son de patente. Si la eficacia y la seguridad son equivalentes, entonces resulta razonable elegir la alternativa que resulte menos costosa. Este análisis económico, eh, aunque solo puede utilizarse cuando existe evidencia sólida de equivalencia clínica, es decir, que esperamos el mismo resultado. También se realiza en los estudios de costos el análisis de costo-efectividad. En este análisis los resultados se expresan en unidades clínicas, por ejemplo, infartos evitados, hospitalizaciones evitadas, las muertes que se previenen, los años de vida que se ganan. Y la pregunta principal es, ¿cuánto cuesta obtener una unidad adicional de un beneficio? Aquí tenemos, por ejemplo, si un tratamiento A cuesta 10,000 y reduce la mortalidad en un 5%, y tengo un tratamiento B que cuesta 50,000 y reduce la mortalidad en un 6%, la pregunta no es cuál funciona mejor,
sino si vale la pena pagar 5 veces más para obtener únicamente una reducción adicional del 1%. Este tipo de análisis pues nos ayuda a determinar si el beneficio realmente justifica el gasto adicional que se está invirtiendo. El análisis de costo-utilidad incorpora un concepto que es importante. No solamente importa cuánto vive el paciente, sino también importa cómo vive. Y para eso se utiliza esta, el QALY, ujú, que son los años de vida ajustados por calidad. Un año vivido en perfecto estado de salud equivale a un QALY. Un año vivido con discapacidad severa tendrá un valor menor. Este enfoque es importante y es útil en enfermedades crónicas donde la calidad de vida pues se ve comprometida y juega un papel central. Imaginemos dos tratamientos. Uno prolonga la vida un año adicional con excelente calidad de vida y otro va a prolongar la vida un año pero con limitaciones funcionales. Ambos generan la misma supervivencia, pero no el mismo beneficio para el paciente. Entonces, el QALY intenta capturar esa diferencia. Por ello, se considera una de las medidas más importantes y más completas para evaluar este tipo de intervenciones sanitarias. Después tenemos el análisis de costo-beneficio. Este análisis de costo-beneficio, tanto los costos como los resultados se expresan en dinero. Esto nos permite responder una pregunta económica en donde queremos saber si la inversión genera una ganancia neta. Por ejemplo, una campaña de vacunación puede costar 1 millón. Sin embargo, si evita hospitalizaciones, si evita pérdidas económicas de 10 millones de dólares, entonces el beneficio pues es claramente favorable. Este enfoque es particularmente útil para la toma de decisiones en salud pública. Uno de los ejemplos más estudiados es la vacunación contra el virus del papiloma humano. La vacuna implica costos para adquirirla, para almacenarla, para distribuirla, también para aplicarla. Sin embargo, previene lesiones precancerosas, el cáncer cervicouterino y las muertes asociadas. Y la mayoría de los estudios han demostrado que la vacunación contra el virus del papiloma humano es altamente costo efectiva, especialmente cuando se implementa antes del inicio, pues, de la actividad sexual. Los estudios económicos tienen aplicaciones muy amplias. Nos ayudan a formular políticas públicas, a elaborar cuadros básicos de medicamentos, a priorizar intervenciones, a optimizar los recursos. Ahora, existe una herramienta útil cuando la evidencia no ofrece una respuesta absoluta hacia nuestras incertidumbres clínicas, como por ejemplo el operar o el no operar, el anticoagular o no anticoagular, el realizar ciertos tamizajes o no. Este análisis de decisiones nos va a ayudar a estructurar pues estas dudas y nos va a proporcionar una metodología para comparar alternativas y seleccionar la opción que ofrezca el mayor beneficio para nuestros pacientes. Para que nosotros podamos o nos oriente en nuestra toma de decisiones, debemos de considerar estos 4 puntos fundamentales. Uno, las probabilidades de que ocurran determinados eventos. Dos, los beneficios que nosotros esperamos. Tres, qué riesgos potenciales también espero. Y cuatro,
incluir las preferencias del paciente, ya que los pacientes pues no van a valorar los resultados de la misma manera. Por ejemplo, algunos pacientes pueden aceptar los riesgos elevados si existe una posibilidad de curación, mientras que otros pueden priorizar la calidad de vida por encima de la supervivencia. Todo análisis de decisiones nos incluyen pues estos componentes que son básicos. Las opciones que son disponibles, como habíamos mencionado, las probabilidades, los beneficios, los riesgos y las preferencias. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente de 78 años con fibrilación auricular permanente, con antecedente de hemorragia digestiva, aquí surge una decisión que es compleja. Si anticoagulamos, disminuimos el riesgo de embolia cerebral, pero podemos incrementar el riesgo de sangrado. Si no anticoagulamos, reducimos el riesgo hemorrágico, pero incrementamos el riesgo tromboembólico. Entonces, este análisis de decisiones nos permite integrar ambas probabilidades y considerar además las preferencias del paciente. Actualmente tenemos algunas herramientas clínicas que podemos utilizar para que nos puedan ayudar a tomar estas decisiones. Y también para tomar estas decisiones, pues contamos con las guías de práctica clínica, que representan uno de los productos finales más importantes de la medicina basada en evidencia. Las guías de práctica de clínica son recomendaciones que son desarrolladas sistemáticamente para ayudar a los profesionistas a tomar estas decisiones. Y su objetivo no es reemplazar nunca el juicio clínico. Su objetivo es resumir grandes cantidades de información que existe y poderlas transformar en recomendaciones que sean prácticas. Actualmente, todas las especialidades médicas utilizan guías de práctica clínica. Las guías buscan diversos objetivos, como mejorar la calidad de atención, reducir la variabilidad en los tratamientos que se otorgan, facilitar la toma de decisiones, promover las intervenciones que sean las que tengan el mejor beneficio costo efectivo. Sin embargo, no todas las guías de práctica clínica tienen la misma calidad. Una buena guía debe basarse en revisiones sistemáticas, debe utilizar una metodología pues que sea explícita, transparente, no debe tener conflictos de interés, debe utilizar un sistema de graduación de evidencia y ese sistema de graduación es el sistema GRADE. Una de las preguntas que surgen es si esa guía de práctica clínica es es confiable o no. Para eso utilizamos un sistema que se le conoce como AGRI-2, que es la herramienta internacional que es utilizada para evaluar la calidad metodológica de estas guías de práctica clínica. No evalúa si las recomendaciones son correctas, solamente valora si la metodología utilizada para elaborarlas fue la adecuada y por ello pues se ha convertido como un estándar que es mundial. Esta escala AGRI está compuesta, como pueden leer en la diapositiva, de 23 ítems que se distribuyen en 6 dominios. Cada elemento se califica en una escala de 1 a 6 puntos. Los dominios que valora son el alcance, la participación, el rigor metodológico, la claridad, la aplicabilidad y la independencia. Con base en estos resultados, se decide si una guía puede recomendarse para su implementación clínica.
El alcance es uno de los dominios fundamentales, el cual evalúa cuáles son los objetivos de la guía, qué preguntas clínicas son las que intenta responder, cuál es la población a la que va dirigida. Por ejemplo, una guía puede estar dirigida a pacientes adultos con diabetes tipo 2. Si estos elementos no están claramente definidos, va a resultar difícil interpretar adecuadamente cuáles son las intervenciones. Y este dominio nos permite determinar si la guía realmente va a responder a las necesidades clínicas para la cual fue desarrollada. Una vez de que se valoren los seis dominios, la guía puede, bueno, ¿cuáles son los resultados que arroja? Puede decir que la guía está recomendada, que puede implementarse, que puede estar recomendada con modificaciones, es decir, que necesita determinados ajustes, o que no se recomienda, que presenta deficiencias metodológicas que son importantes. Y bueno, después tenemos el sistema GRADE, que nos valora la calidad de la evidencia. Actualmente también es un estándar internacional para evaluar si esas recomendaciones son confiables o no. Responde a algunas preguntas fundamentales. ¿Qué tan confiable es esa evidencia que está disponible? ¿Qué tan fuerte puede ser esa recomendación? Y clasifica la evidencia en cuatro niveles. Puede ser en un nivel de evidencia alto, que es, podemos tener alta confianza en esa recomendación, moderada, baja o muy baja, en donde pues la incertidumbre en aplicarlo es bastante. Generalmente la evidencia alta proviene de ensayos clínicos que son aleatorizados, que están bien diseñados, que tienen un bajo riesgo de sesgos, en donde los resultados son consistentes. Un ejemplo clásico son los estudios sobre estatinas, por ejemplo, para la prevención cardiovascular. La evidencia moderada, pues indica que el efecto probablemente sea real, pero necesita de investigaciones futuras que pudiera modificar parcialmente el conocimiento actual. Y la evidencia baja frecuentemente proviene de estudios observacionales o también puede provenir de ensayos clínicos aleatorizados, pero que tiene limitaciones por los sesgos y que su estimación puede cambiar sustancialmente con nueva evidencia. Y la evidencia muy baja existe una gran incertidumbre. Y eso proviene, por ejemplo, de opiniones de expertos, de reportes de caso o series de casos que resulta ser una evidencia pues indirecta. GRADE reduce la calidad de la evidencia por cinco razones principales. El riesgo de sesgo, que sea inconsistente, que las recomendaciones sean imprecisas, que haya sesgos de publicación, que haya conflictos de interés. Las recomendaciones fuertes, además de la calidad de evidencia, Gray clasifica la fuerza de las recomendaciones. eh, si lo clasifica como una recomendación fuerte, quiere decir que los pacientes deberían de recibir esa intervención. Para determinar la fuerza de una recomendación, pues considera múltiples factores. Puede considerar la calidad de evidencia, el balance entre riesgos y beneficios, valora las preferencias del paciente, los recursos requeridos,
la factibilidad, la equidad en la distribución de los recursos. Un ejemplo pudiera ser el uso de los antibióticos en meningitis bacteriana. Nosotros sabemos que el beneficio es enorme. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que reduce la mortalidad. Los riesgos son pequeños comparados con el beneficio. Por ello existe una recomendación fuerte a favor de utilizarlos. Prácticamente todos los pacientes aceptarían dicha intervención. Y bueno, vamos a concluir integrando estos conceptos con este caso clínico. Se trata de una persona de 78 años de edad que tiene fibrilación, tiene diabetes, hipertensión y tiene el antecedente de sangrado digestivo. Podemos formular múltiples preguntas. Uno, mi pregunta de pronóstico. ¿Cuál es su supervivencia esperada? Dos, mi pregunta de riesgo. ¿Cuál es su riesgo de evento tromboembólico? Tres, la pregunta de daño. ¿Cuál es el riesgo de hemorragia si se anticoagula? Cuatro, en relación a los costos, ¿la anticoagulación va a ser costo efectiva? Cinco, ¿qué dicen las guías? ¿Qué recomiendan las principales sociedades científicas? Y cuando revisemos las guías, ¿cuál es la recomendación Gray respecto a si es una recomendación fuerte o no lo es? Observemos cómo cada pregunta requiere de una herramienta metodológica diferente, y esto es lo que constituye la esencia de la medicina basada en evidencia. Para finalizar, recordemos algunos puntos claves que nosotros vimos, que son que la medicina basada en evidencia busca reducir la incertidumbre clínica mediante la integración de la evidencia que existe, la experiencia clínica y los valores del paciente. Los estudios de pronóstico responden a la pregunta ¿qué ocurrirá con nuestros pacientes? Los estudios de riesgo identifican factores asociados con la enfermedad. Los de daño valoran efectos adversos. Los estudios económicos ayudan a utilizar racionalmente los recursos disponibles con los que contamos, y todo esto nos lleva a hacer un análisis de decisiones que nos va a permitir elegir entre alternativas bajo incertidumbre. AGRI evalúa la calidad metodológica de las guías de práctica clínica con las que contamos, y GRADE constituye un estándar internacional para valorar la evidencia y formular las recomendaciones. Todas estas herramientas tienen un objetivo común, que va a ser mejorar la calidad de atención que brindamos a nuestros pacientes.